nombre es Ezequiel, soy un policía de Monterrey, Nuevo León. Desde que tengo memoria, he sido un hombre de fe, siempre creyendo en la existencia de seres superiores que rigen nuestro destino. Sin embargo, nunca pensé que tendría un encuentro cercano con la Santa Muerte, una figura que había oído que la mencionaban muchas personas. Todo comenzó en una noche de luna llena, mientras patrullaba por un peligroso barrio de Monterrey llamado La Risca. Había recibido una llamada de emergencia. Alguien había denunciado que un grupo de pandilleros estaban asaltando a una civil indefensa. Cuando llegué al lugar, me encontré con una escena muy fea. Los delincuentes habían huido, y la víctima estaba en el suelo, herida y sangrando demasiado. Traté de ayudarla, llamando a una ambulancia y tratando de estabilizar sus signos vitales, pero sus heridas eran demasiado graves. En su último aliento, me susurró unas palabras que nunca olvidaré: pide ayuda a la Santa Muerte. En ese momento, no supe qué hacer. No era religioso, y siempre había considerado a la muerte como algo inevitable, algo que simplemente sucedía. Pero algo en las palabras de la víctima me hizo reflexionar y decidí investigar más sobre la Santa Muerte. Descubrí que se trataba de una figura a la cual muchas personas le tienen fe y es vista por muchos como una entidad benevolente que protege a los más necesitados. Pero también supe que había quienes la consideraban como un culto oscuro, relacionado con la violencia y la muerte. Fue entonces cuando comencé a investigar los casos en los que se había invocado a la Santa Muerte. Descubrí que había muchos testimonios de personas que habían experimentado milagros después de pedir su ayuda, pero también encontré relatos de crímenes horribles en los que se había usado su imagen como justificación. Fue en medio de esta investigación cuando me topé con un caso que cambiaría mi vida para siempre. Un día recibí una llamada en la que se me informaba que habían encontrado a una mujer asesinada en un barrio cercano. Cuando llegué al lugar, encontré el cuerpo de una joven mujer, con una rosa blanca entre sus dedos. La escena era macabra, y pude sentir la rabia e impotencia creciendo dentro de mí. Me prometí a mí mismo que encontraría al culpable y lo llevaría ante la justicia, sin importar lo que costara. Comencé a investigar el caso con fervor, siguiendo cada pista y hablando con todos los testigos posibles. Pero no importaba cuánto avanzara, siempre parecía llegar a un callejón sin salida. Hasta que un día, mientras interrogaba a un sospechoso, él me mencionó a la Santa Muerte. Fue como si un rayo me hubiera caído en la cabeza. De repente, todo cobró sentido. Recordé las palabras de la víctima del asalto y me di cuenta de que tenía que buscar a la Santa Muerte. Fue una decisión difícil, pero sabía que tenía que encontrar una manera de llegar a la Santa Muerte. Después de investigar y hablar con expertos en la materia, descubrí que la Santa Muerte tenía muchos altares y lugares de culto por toda la ciudad. Decidí comenzar por el lugar más cercano a la escena del crimen. Me dirigí a un pequeño altar en la calle, con una figura de la Santa Muerte hecha de yeso y velas encendidas a su alrededor. Allí, encontré a un hombre que estaba encendiendo velas y dejando ofrendas para la Santa Muerte. Me acerqué a él y le pregunté sobre la figura de la Santa Muerte. Él me contó que había pedido ayuda a la Santa Muerte muchas veces en su vida y que siempre había obtenido su ayuda, pero también me dijo que la Santa Muerte no era para cualquiera, que había que tener cuidado al invocarla y que tenía que ser un acto de verdadera fe. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi casa, pensé en todo lo que había aprendido. La idea de pedir ayuda a la Santa Muerte me parecía un poco absurda, pero algo en mí me decía que debía intentarlo. Sabía que necesitaba encontrar al asesino de la joven mujer y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Fue entonces cuando decidí construir mi propio altar a la Santa Muerte. En mi departamento, armé un pequeño altar con una figura de la Santa Muerte, velas y ofrendas.
Le pedí a la Santa Muerte que me ayudara a encontrar al asesino, a que me mostrara el camino para llegar a él. La primera noche después de haber construido el altar, tuve un sueño extraño. En él, caminaba por un camino oscuro, con un resplandor brillante al final. Me acerqué al resplandor y vi a una figura vestida de blanco, rodeada por una luz brillante. Era la Santa Muerte y me habló con una voz suave y calmada. Escucha bien, Ezequiel. El camino que estás buscando es peligroso, pero si tienes fe y sigues tu corazón, llegarás a tu destino. Recuerda siempre que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y que todo en este mundo tiene un propósito. Desperté de ese sueño con una extraña sensación de paz. Sabía que había algo más grande que yo en juego, algo que no podía explicar pero que sentía profundamente en mi corazón. En las siguientes semanas, seguí investigando y siguiendo pistas. Me encontré con muchos obstáculos y momentos de desesperación, pero siempre recordaba las palabras de la Santa Muerte y seguía adelante. Finalmente, llegó el día en que encontré al asesino. Fue un enfrentamiento violento y peligroso, pero logré atraparlo y llevarlo ante la justicia. Cuando volví a mi departamento, me acerqué al altar de la Santa Muerte y le agradecí por su ayuda. Sabía que había sido su intervención la que me había llevado hasta el asesino y que sin ella nunca lo habría encontrado. A partir de ese día, mi fe en la Santa Muerte se fortalece. Aunque al principio me había acercado a ella por necesidad, había descubierto una nueva conexión espiritual que nunca antes había sentido. Comencé a visitar más altares y lugares de culto dedicados a la Santa Muerte en la ciudad, y aprendí más sobre su historia y sus creencias. Descubrí que la Santa Muerte era vista por muchos como una fuerza que podía brindar protección, justicia y ayuda en momentos de necesidad. Pero también aprendí que la adoración de la Santa Muerte estaba envuelta en una cierta controversia y estigma social. Muchas personas la veían como algo negativo, asociándola con la muerte y el mal. Pero para mí, la experiencia había sido completamente positiva. Con el tiempo, mi conexión con la Santa Muerte se volvió más profunda. La visitaba con regularidad, encendía velas y hacía ofrendas en su honor. La sentía como una presencia real y tangible en mi vida, una fuerza de guía y protección. Pero aún así, sabía que mi relación con la Santa Muerte era algo personal y que no debía forzar mis creencias en los demás. Si bien había encontrado consuelo y ayuda en ella, entendía que no era para todos y que la fe en cualquier cosa debía ser algo elegido libremente. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad en mi vida como policía. Pero la experiencia con la Santa Muerte me había cambiado profundamente. Me había dado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, sobre el significado de la fe y la conexión espiritual. En mi corazón, sabía que la Santa Muerte seguiría siendo una presencia en mi vida, una fuerza a la que acudir en momentos de necesidad. Y aunque sabía que muchas personas no entenderían mi fe, había encontrado una nueva tranquilidad y propósito en mi vida. La noche en que encontré al asesino de la joven mujer, supe que había hecho lo correcto al buscar ayuda de la Santa Muerte. Pero más allá de eso, había encontrado algo que nunca había esperado encontrar, una nueva forma de conectarme con el mundo y conmigo mismo. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en una parte importante de mi vida, una que nunca olvidaré. Y aunque mi conexión con la Santa Muerte no es algo que siempre comparto con los demás, sé que es una fuerza que siempre estará conmigo, guiándome en mi camino y protegiéndome de los peligros del mundo.